Bien, amigas y amigos de Fuera de Orden, como le habíamos dicho en el segmento anterior, tenemos a los periodistas uruguayos, ambos, entiendo, ¿no? Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich, que son los autores del libro de el que quizás sea, al menos en Venezuela, después de Gardel, el uruguayo más conocido. ¿No? El hombre nació en Uruguay más conocido. Se van a molestar mucho conmigo los argentinos. Pero Almagro, Luis Almagro, secretario general de la OEA, ex canciller uruguayo, ha tenido, por una cosa fortuita o del destino, o no sé qué pensarán ellos, los autores de este libro, Almagro no pide perdón, se llama el libro, ha tenido un rol casi protagónico en la crisis política venezolana durante el periodo de Nicolás Maduro, pero muy especialmente durante este periodo encabezado por el tema del gobierno interino y Juan Guaidó. Ha estado, Luis Almagro ha sido casi que un ministro del gobierno interino. Y esto, por supuesto, lo ha colocado en la acera de enfrente a la acera donde siempre estuvo, que fue en la acera de la izquierda latinoamericana, pro-cubana, en sintonía con las tesis castristas, frente amplista, masista, diríamos, en Venezuela, pero siempre estuvo del centro izquierda más a la izquierda. Quería saber, amigos, que de este libro, ¿qué tanto de esta fase que ustedes estudiaron de Luis Almagro, qué tanta importancia tiene Venezuela para esta fase estudiada por ustedes en el libro de Luis Almagro? Martín. Sí, Daniel, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar en tu programa. Sí, digamos que Luis Almagro, lo que a nosotros se nos reveló en esta investigación, que nos llevó prácticamente 2 años y para la cual entrevistamos a más de 100 personas, Luis Almagro ha sido quien ha empujado el tema de Venezuela a nivel regional, a nivel hemisférico. Si recordamos, antes de la llegada de Luis Almagro a la OEA en el año 2015, la OEA era prácticamente inoperante con el tema de Venezuela. No había discusión y no había, digamos, aguas divididas en cuanto a las votaciones prácticamente. Entonces, ni bien llega Luis Almagro, empieza a generar un movimiento de empuje, primero de manera muy solitaria. Luis Almagro no tenía el apoyo que por ahí tiene hoy o que tuvo sobre el fin de su primer mandato respecto al tema venezolano, pero genera un proceso de acumulación política muy importante, condenando, subrayando, remarcando, hablando, siendo muy vocal respecto a los delitos de derechos humanos que se cometían en Venezuela y sobre todo marcando siempre que podía la ilegitimidad del régimen, ¿no? Sobre todo en algunas instancias que quedaron bien claras que el gobierno de Maduro actuaba de manera poco democrática o sin respetar el Estado de Derecho en Venezuela. Entonces, cuando llega Luis Almagro a la OEA, y es algo que nosotros contamos en el libro, de las primeras reuniones que tiene es con Carlos Vecchio, actual embajador de Juan Guaidó en los Estados Unidos. De ahí, en la conversación con Vecchio que declara para el libro, él nos revela que se encontró con un hombre muy diferente al que creía que era. Pensaba que se iba a encontrar con alguien que haría una defensa cerrada del chavismo y escuchó en esa conversación, en ese primer almuerzo en el que también estaba el padre Leopoldo López, algunas cosas que a Vecchio le abrieron una esperanza o por lo menos la posibilidad de pensar en que la Secretaría General de Luis Almagro podía eventualmente ser diferente a la de su antecesor, el chileno Insulza. De manera que ese es el punto de comienzo, pero como dije, es un trabajo de acumulación política que le llevó a perder muchas batallas diplomáticas en los primeros 2 años, pero que finalmente logró que en algunas resoluciones históricas la OEA declarara la ilegitimidad del régimen y que por otra parte abriera el paso para que Juan Guaidó y sus representantes fueran admitidos en el organismo hemisférico. Claro, Daniel, para complementar simplemente lo que decía Martín, hay un elemento que creo que tratamos de narrar en el libro de la manera más detallada posible, que
y por eso también le dedicamos 3 capítulos al factor Venezuela, digamos, y es si realmente hubo un giro, hubo un quiebre, como tú planteabas en la pregunta inicial respecto a de dónde venía Luis Almagro y hacia dónde luego se transformó siendo secretario general de la OEA. Y ahí la respuesta, en realidad, obviamente que está bueno que cada lector la encuentre y la interprete como mejor le parezca, pero la realidad es que no hubo un giro dramático de Almagro apenas llegó a la OEA, sino que había elementos a lo largo de su gestión como canciller que de repente habían quedado un poquito en un segundo plano de la luz pública, y había elementos, digamos, y hubo episodios. Hay un episodio que nosotros relatamos bastante al detalle, que es la visita de los cancilleres de UNASUR en el año 2015 perdón, 2014. 2014, exacto, en el año 2014 a Venezuela, en la que ahí Almagro juega un rol que deja sorprendido a todo el mundo. Deja sorprendido al chavismo, deja sorprendido a sus compañeros cancilleres, digamos, que iban en la delegación, porque incluso termina cuestionando al régimen muchísimo más que de repente otros cancilleres que se esperaba que pudieran asumir un rol mucho más confrontativo, como por ejemplo la canciller de Colombia o países que estaban más alineados, digamos, con gobiernos de derecha o de centro derecha, que lo que iba a poder hacer un canciller de un gobierno de Mujica de izquierda. Entonces, ahí él también empezó a mostrar algunas actitudes que al chavismo le molestaron. Y de hecho, para que Almagro fuese elegido como secretario general de la OEA, tuvo que trabajar muchísimo José Mujica, y eso también lo relatamos en el libro, porque la intención de Maduro original era no votarlo, y buscó candidato alternativo a Almagro hasta último momento. Así es, ahora, pero hay una más o menos un panorama claro en lo que es la izquierda latinoamericana, de dónde se ubicó cada quien con respecto al chavismo, pero sobre todo dónde se ubicaron cuando empezó a verse esta cara fea, o por lo menos cuando empezó a verse internacionalmente la cara fea de la represión chavista, que se acentúa luego de la muerte de Chávez, y especialmente en el año 2014 con las grandes protestas de ese año. Y en ese año hubo gente que quedó, como por ejemplo la izquierda chilena, que quedó dividida en cuanto a sus evaluaciones con respecto a Venezuela, porque por un lado está aquello de sentir de que, bueno, de que el imperialismo yanqui y tal y toda aquella cosa, pero hace ruido el tema de los derechos humanos, que es un tema muy sensible en el Cono Sur, pero al mismo tiempo se siente que cualquier condena al régimen venezolano sería estar en sintonía con el enemigo histórico que son los Estados Unidos. Como eso, por supuesto, lo ha vivido de una manera Michelle Bachelet, de otra manera lo ha vivido, por decir algo, la izquierda argentina. Y en el caso de Uruguay, vemos que, por ejemplo, el presidente Mujica ha sido muy cauto. O sea, ha caminado de puntillas. O sea, no se ha salido del libreto de forma de que ninguna de las partes pueda decir con quién está Pepe Mujica. Pero en el caso de Luis Almagro, no queda ninguna duda. ¿Hay alguna razón por la cual Luis Almagro haya decidido que él iba a romper con cualquier sintonía, con cualquier izquierda parecida a él en el pasado, y asumir este rol tan frontal contra el régimen venezolano? ¿Hay algún detonante de eso? ¿O simplemente es algo que asumió a conciencia y así fue como salió? Creo que las palabras claves son las que mencionaste vos recién: derechos humanos. Y ahí nosotros fuimos un poquitito más atrás en la investigación también, cuando relatamos parte de su vida, de su formación. Él no era un político. Luis Almagro más allá de que obviamente es un bicho político, no militó durante toda su vida en las grandes ligas, digamos. Él no fue originalmente militante del Frente Amplio, de la izquierda, sino del Partido Nacional, el partido que hoy está en el gobierno en Uruguay, que es más de derechas o centro-derecha. Pero él estaba dentro de un sector dentro de la izquierda, pero siempre tuvo un perfil, como abogado además, muy marcado por los derechos humanos. Siempre fue un tema que a él le tocó las fibras más íntimas. Entonces, en el tema de derechos humanos
para él fue clave, y fue clave siendo canciller sobre el final de ese periodo, con esa misión que recordábamos a Caracas en 2014, pero también en otros episodios concretos que implicaron choques en la izquierda, como por ejemplo en la relación con Cuba. Apenas asume el gobierno de Mujica, el canciller Luis Almagro y Mujica reciben a las damas de blanco. Fue un lío bestial en la interna política uruguaya porque otros sectores de la izquierda decían cómo un gobierno del Frente Amplio va a recibir a las damas de blanco de Cuba, digamos. Y ahí hubo una participación también de Almagro en un sentido de los derechos humanos. Es algo que en la sensibilidad izquierda tiene que estar. Entonces, o sea, no era nuevo, chavismo, o sea, que no empezó con el chavismo ni en la OEA el tema de su disenso en algunas cosas con la izquierda latinoamericana, ¿no? No. De hecho, nosotros lo que encontramos en esta investigación también fue que el área de derechos humanos de la Cancillería como tal, y esto lo reconocen la mayoría de los diplomáticos con los que hablamos, y estamos hablando fundamentalmente de funcionarios de carrera, ese departamento de derechos humanos se fortalece y empieza a trabajar de una manera mucho más puntual con la Cancillería de Luis Almagro. Entonces, tal como dice Gonzalo, el tema de derechos humanos era un tema marcado a fuego para él y que venía desde antes, seguramente desde que él fue diplomático en Alemania, ¿no? En su segundo destino en el Servicio Exterior Uruguayo, y ahí de cierta manera vivió la situación de derechos humanos y la memoria de Alemania en cuanto al tema del Holocausto, y eso lo había marcado particularmente. Y su disenso, como tú dices, con el chavismo en particular, lo podemos encontrar en varios episodios durante su cancillería. Luis Almagro es el canciller que de manera más firme se opone al ingreso de Venezuela al Mercosur en el año 2012, en una cumbre de Mendoza muy polémica, y que generó muchos cruzamientos luego, y es él el que de cierta manera dice, no, de esta manera Venezuela no puede ingresar al Mercosur, no en estas condiciones. Y luego, como bien decía Gonzalo, es el hombre que va a Caracas, escucha a la sociedad civil, pide para reunirse con los opositores políticos, pide para reunirse con todos aquellos que denunciaban violaciones de derechos humanos y que el régimen venezolano obviamente no quería que hablaran ante una instancia de UNASUR, y es él el que los escucha y el que quizás habla con más dureza ante los oídos sorprendidos de Elías Jagua y de aquellos que también lo acompañaban en ese momento en el gobierno ya de Nicolás Maduro. Ahora, fíjate que hay algo en común siempre en la política en cualquier parte del mundo, que es que el político que cambia de opinión, sobre todo cuando es un cambio radical de opinión, siempre termina siendo objeto de señalamiento. Se le señala de camaleón, se le señala de traidor en el peor de los casos. ¿Cómo es el ánimo de la opinión pública del común, del lector común de las páginas políticas de la prensa cuando se habla de Almagro? ¿Cómo se le ve? ¿Hay consenso con respecto a su figura en Uruguay? Sí, sin duda que es visto como todos esos calificativos que utilizaste: camaleón, converso, panqueque, todo ese tipo de calificativos están arriba de la mesa. Él lo sabe, y él, nosotros además de entrevistar, como decía Martín, a muchísimas personas, más de 100 personas, tuvimos casi 20 horas de entrevista con él para el libro. Y obviamente que esos temas salen arriba de la mesa, y la sensación es que a él le resbala bastante esa percepción de si es panqueque o no es panqueque. Él tiene una argumentación de que se ajusta a los principios y se pega a ellos, más allá de que realmente haya esa percepción de que se da vuelta según cómo sopla el viento. Pero también es cierto que hay elementos, capaz que en el caso de Venezuela él tiene muy buenos argumentos como estos que manejábamos para decir que no cambió, sino que son roles distintos. No es lo mismo ser un canciller que ser un secretario general de la OEA, pero también es cierto que en otros temas él tuvo posiciones que son bien distintas a las de ahora. Y Cuba en particular
es una de ellas, porque es verdad que a Venezuela lo cuestionó siendo canciller, pero a Cuba él apoyó el saludo de viva la revolución, y hoy las cosas que dice de Cuba son brutales. O sea que ahí hay un cambio bastante fuerte que también nosotros reflejamos en el libro, que implica una conversión, si se quiere, de Almagro. Y ahí hay un elemento que dice un compatriota de ustedes en el libro, que es que realmente muchas veces los conversos terminan siendo mucho más radicales que el resto. Y Almagro creo que es un ejemplo de eso. Sin duda alguna. La fe del converso que llaman. Y, pero particularmente en el caso de la izquierda latinoamericana, hay como una especie de tendencia desde hace muchísimo tiempo, y terminan siendo algunos actores, en Venezuela lo hemos visto, inclusive lo hemos visto en el rol de gobierno, ¿no? O sea, gente que tenía una tendencia hacia la izquierda más extrema, y de repente se da un cambiazo o un giro un poco más al centro, y terminan llegando a posiciones intermedias donde inclusive adquieren mayor notoriedad. ¿Para dónde va Luis Almagro después de esto? O sea, Luis Almagro, hay un pasaje del libro, por las partes que veía, que es esa gran pregunta que le hacen, y no quiero revelar, por supuesto, quiero dejarle a los lectores la oportunidad de descubrir por sí mismos el libro Almagro no pide perdón, de nuestros amigos Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich, que estaban conversando con nosotros. Pero hay un pasaje muy particular que, para los que hemos estado en política, sabemos que siempre ocurre en determinado momento de la carrera de un político, que es ese momento en que, montado en un avión, le pregunta a una señora: ¿y qué vas a hacer ahora? Esa es la gran pregunta de un político cuando está en un cargo, cuando ya el cargo está feneciendo, sobre todo cuando ya estás en cierta edad, en la que lo más probable es que ante el arrastre de nuevas generaciones y ante el correr del tiempo, ya lo que te quede sea el retiro o pasar a roles de consultor, de asesor o de entrevistado. En el caso de Luis Almagro, esa pregunta se la hicieron antes de estando como canciller, cuando termina aspirando a ser secretario general de la OEA. Ahora, cuando ya está, creo que de salida de la OEA, se hace él esa pregunta. Él piensa: ¿qué pasa ahora con Luis Almagro? Sí, aparte, una acotación nomás, no le hizo no cualquier señora le hizo esa pregunta, se la hizo efectivamente la entonces embajadora de los Estados Unidos en Uruguay, Yulisa Reynoso, actual jefa de gabinete de la primera dama de los Estados Unidos, y en aquel momento ya una persona que mostraba una conexión muy, muy cercana con el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Sin duda, Almagro todo el tiempo, si hay algo que encontramos en la carrera y en la vida de Almagro, es que todo el tiempo se está preguntando desde mucho antes cuál es el próximo paso. Y en ese sentido nosotros vimos que Almagro, y quizás para sorpresa de mucha gente que ha leído el libro y que nos ha dicho que no se esperaba encontrar con ese Almagro, Almagro tiene una visión estratégica, planea hacia dónde va, hacia dónde quiere ir, y genera pasos, muchas veces acompañado, hay que decirlo también, por la suerte. Tiene una vida sumamente azarosa y ha tomado decisiones que increíblemente lo han depositado en un lugar en el que seguramente él no creía que iba a llegar, pero creo que es un hombre que se está preguntando todo el tiempo hacia dónde voy. Y además hay que sumarle que es un animal puramente político. Luis Almagro, desde hace muchos años, no hace otra cosa que política. Entonces, un poco lo que se nos revelaba a nosotros en el libro, y intentamos contarlo de esa manera, es que el futuro de Luis Almagro es un futuro político. Él dice que quiere volver al Uruguay para hacer política partidaria. Él habla ya de un partido en donde se ve haciendo política partidaria de vuelta, pero bueno, eso obviamente solo el tiempo lo dirá, y las circunstancias y el contexto político, si se le abre una puerta para efectivamente poder volver, juntar votos y quizás llegar al Senado de la República, quién sabe. Spoiler alert, Daniel, sería una nueva conversión, porque él fue militante del Partido Nacional, fue militante del Frente Amplio, llegó a ser canciller por el Frente Amplio, y ahora dice que el lugar donde se sentiría más cómodo sería dentro del Partido Colorado, o sea, el otro gran partido histórico de Uruguay. Demonios. Hay una anécdota muy buena que se la escuché a mi querido amigo Antonio Sánchez García,
que es el esposo de la cantante venezolana Soledad Bravo. Él contó en una entrevista de un amigo en común que se encontraron, estaban en un concierto, no recuerdo en qué país, eso fue el año pasado, y estaba Luis Almagro. Y Luis Almagro fue al concierto, o sea, estaba allí y él fue al concierto. Y Soledad Bravo se sorprendió mucho cuando le dijeron que Luis Almagro estaba en el concierto. Y un concierto fundamentalmente donde había muchísimos venezolanos. Y ella cometió, o sea, tuvo la sutileza de decir, bueno, quisiera saludar al doctor Luis Almagro. Y en ese momento se convirtió eso en en un acto de campaña donde ese hombre casi lo sacan en hombros, ¿no? Posteriormente cuenta Sánchez García que Almagro fue al camerino y habló y que Soledad Bravo le dijo, caramba, yo no sabía que a usted le gustaba tanto mi música. Y él le dijo, bueno, Soledad, pero es que yo también fui comunista. Entonces, eso de ver a Luis Almagro en un concierto cantando la canción del elegido y tal, y las canciones de Pablo Milanés, etcétera, y aquella nostalgia y toda esa cosa de la izquierda latinoamericana, de matar canallas con cañones de futuro, tal, ese Almagro se acabó, ese Almagro ya no está. ¿Es parte de la historia o quedará por allí dando vueltas por las esquinas de la política uruguaya? Él dice ser aún hoy de izquierda y dice ser de izquierda radical. Caramba, ¿qué será eso? Sí. ¿Y qué significa eso hoy? O al menos en el Uruguay, ¿qué significa eso? Él lo que dice es que en el caso venezolano, por ejemplo, él se ha movido en base a convicciones que son democráticas, convicciones de derechos humanos, y no en base a alineamientos políticos partidarios de derecha o izquierda, digamos. Y que él, por los valores que defiende, se siente mucho más identificado con la izquierda y cree que dentro del Partido Colorado, que es un partido de centro-derecha, pero que tuvo un ala izquierda fuerte en algún momento, él podría representar las banderas de izquierda que de repente hoy no están tan bien representadas. Y él lo dice en términos de desarrollo, en términos de pobreza, básicamente, de poder trabajar por la justicia social, básicamente. Ese es su discurso de por qué se define de izquierda. Sí, Martín, decías algo. No, eso iba a agregarle la palabra que dijo Gonzalo al final, justicia social. Creo que es lo que lo moviliza a él y lo que creo que hay varios amigos de él muy cercanos que lo dicen en el libro. Creo que no hay nada más que lo malhumore o lo irrite a Luis Almagro que las injusticias o la injusticia social. Y por lo menos es lo que dice. Y creo que sus convicciones de izquierda vienen por ese lado y por eso habla de su cercanía con el vallismo, que en Uruguay durante algún tiempo, durante algunos años, estuvo muy asociado a ese concepto. Ya. Daniel, la anécdota que contás respecto al concierto es muy buena porque nosotros también recibimos algún tipo de situaciones muy similares en Miami, sobre todo, que cuando Almagro va y se encuentra con la comunidad venezolana es... de hecho, bueno, uno de los capítulos lo llamamos Apoteosis en Miami, porque dicen que esos encuentros son realmente apoteósicos respecto al recibimiento que buena parte de la comunidad le da a Almagro. Y hay gente que le dice, ¿por qué no vas a hacer política a Venezuela? No, es una cosa increíble como uno de los souvenirs particulares de la gente, de los venezolanos cuando van a Washington, es la foto del monumento a Lincoln y la foto con Almagro. Y parece ser que Almagro, para tomarse una foto con él, solamente hay que decirle, yo soy venezolano, quiero una foto con usted, y Almagro nunca dice que no. Es impresionante la cantidad de venezolanos que en sus redes sociales tienen una foto con Almagro, venezolanos comunes y corrientes, no nada más políticos, y no dicen, bueno, Almagro parece que tiene un estudio de fotografía solo para venezolanos. Muy bueno. Muy gracioso. Ahora, el libro, amigos, Almagro no pide perdón, editado por la editorial Planeta y cuyos autores son nuestros amigos Gonzalo Ferreira y Martín Natelevich, está disponible ya, ¿no? Está en venta ya. Entiendo que puede comprarse por internet, ¿no? Sin ningún problema esto. Sí, está en todas las tiendas digitales, tanto Amazon, Kindle de Amazon, en Google Play, en
en todas las plataformas digitales está disponible. Yo lo recomiendo el libro no solamente para aproximarse al tema Almagro, sino porque la aproximación que se hace a los trascámaras de la diplomacia latinoamericana a la hora de su trato al régimen chavista, en ocasiones permite, sobre todo a los venezolanos que lamentablemente obnubilados por la situación interna no vemos algunos aspectos, permite ver cómo se nos negociaban, cómo se nos volteaban votaciones, cómo se compraban votos en determinadas votaciones, cómo presidentes connotados tenían un discurso en un momento hasta que les llegaba la chequera venezolana y pasaba por el frente y se cambiaba el voto de repente. Yo creo que es sumamente desconsolado a veces, debo decirlo, con algunos relatos precisamente. Yo siento que merecemos saber esas cosas. Los latinoamericanos merecemos saber qué clase política tenemos. Y creo que los venezolanos merecen saber cómo se ha tratado el caso de verdad en los organismos, amigos. Te agradezco el comentario, Daniel, porque algo que a nosotros nos importa decir quizás es que este libro, más allá de ser un libro periodístico sobre Luis Almagro, es en cierta manera humildemente, ¿no? Una pequeña historia de lo que pasó en el hemisferio, sin duda, sobre la crisis venezolana en los últimos años. Yo diría es una que, primera aproximación. Sí, utiliza la aproximación al personaje Luis Almagro para narrar lo que era ese gran mar de fondo que fue ese periodo, yo diría que esos 5 o 6 años que terminan prácticamente con el final de la presidencia de Trump y que narran además unas cosas que en realidad el latinoamericano requiere saber. O sea, nosotros necesitamos saber qué hacen en la trascámara nuestros dirigentes políticos. Independientemente de cuáles sean sus posiciones en público, necesitamos saber qué hacen en privado. Y creo que este libro, con tanta del anecdotario que ustedes lograron recoger, nos hace un gran favor a todos. Gracias. Sí, diría que la mitad del libro es verdad, está centrado en eso, en Venezuela y en la gestión de Almagro, básicamente, en la OEA respecto a Venezuela. Y respecto a Trump también, hay un elemento que me parece importante, porque una sensación que creo que quedó en el ambiente es que Almagro siguió las indicaciones de Estados Unidos sobre Venezuela. Y en realidad, una de las contribuciones que creo que hace la investigación es mostrarlo al revés, que en realidad Almagro había empezado a marcar el rumbo respecto a la política de la OEA sobre Venezuela antes, y de hecho no tuvo mucho éxito en las conversaciones con el gobierno de Obama para que lo siguiera, porque Obama estaba más alineado con el descongelamiento de Cuba, y realmente luego cuando gana Trump, ahí sí se alinean, digamos, el secretario general de la OEA y la política de la Casa Blanca. Que es una es una de las historias, uno de los aspectos más increíbles de la historia, de cómo pudo Almagro hacer un link con Trump que nunca logró hacer con Obama. Y es una de las cosas extrañas e increíbles de nuestras historias. Amigos, les agradezco muchísimo esta conversación. Gracias. Y por supuesto a todos recomendados, al que quiere enterarse de las cosas más allá de lo que dicen los titulares. Almagro no pide perdón. Gonzalo Ferreira y Martín Natalevis tampoco piden perdón por haber escrito este maravilloso libro que editó la editorial Planeta. Nosotros por hoy nos despedimos. Les agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Entiendo que hay una interesantes razones para leer este libro y por eso queríamos concluir lo que hicimos toda esta semana, que fue la revisión de la crisis fronteriza del 2019, la ayuda humanitaria y todo eso. Creo que sin revisar el papel de Luis Almagro hubiese sido imposible hacerlo correctamente. Gracias, amigos, por habernos acompañado. Hasta la próxima. Hasta el lunes.